En la memoria bíblica, todo parece comenzar con un vientre en guerra, con dos gemelos luchando antes de ver la luz, con una promesa inquietante pronunciada sobre sus destinos, y con un cuenco rojo que, a simple vista, no debería haber cambiado la historia del mundo. Desde Génesis hasta Romanos, la tradición cristiana contempló en Jacob y Esaú el drama de la elección, del rechazo, de la herencia sagrada y de una enemistad que, según los profetas, siguió sangrando en Edom, en Jerusalén, en Petra y hasta en los días de Herodes. Pero la historia no termina donde termina la lectura heredada. Y ahora contemplaremos este relato desde la luz del Islam. Chapter 1. El cuenco rojo y la sombra de Edom. La narración bíblica de una herencia perdida. Había polvo en los caminos antiguos, un polvo espeso, color cobre, que se levantaba con el viento del desierto y se quedaba suspendido sobre las colinas, como si la misma tierra conservara memoria. En esa geografía áspera, donde las tiendas se abrían al amanecer, y el fuego de la tarde reunía a familias enteras, bajo la promesa de Abraham, la historia de Esaú y Jacob comenzó mucho antes de una comida, mucho antes de una negociación desesperada, mucho antes incluso del primer llanto. La tradición bíblica dice que Rebeca no llevó una gestación tranquila. En el relato de Génesis, los hijos se agitaban dentro de ella con tal violencia que aquella lucha prenatal parecía más que un malestar de madre, parecía una señal. Cuando ella consultó a Dios, la respuesta que oyó no fue doméstica ni tierna, sino solemne, casi terrible. Dos naciones había en su seno, dos pueblos se dividirían desde sus entrañas. Uno sería más fuerte que el otro, y el mayor serviría al menor. La historia bíblica no presenta ese momento como una simple observación psicológica, sino como una declaración de destino. Antes del primer respiro, ya había rivalidad, ya había jerarquía, ya había una grieta abierta en la sangre. Entonces nació el primero, y el texto lo recuerda con una imagen que parece quedar grabada en piedra. Salió rojizo, cubierto de vello, marcado por una apariencia extraña y salvaje. Por eso fue llamado Esaú, y por eso también quedó unido al nombre de Edom, el rojo. Ese color sería más tarde una palabra, luego un pueblo, después una montaña, y finalmente un símbolo. El rojo de la piel se volvería el rojo del guiso, el rojo de la roca, el rojo de la guerra, el rojo de la sangre. Detrás de él, casi aferrándose a su destino, nació Jacob, con la mano sujetando el talón de su hermano. El nombre mismo de Jacob, en la memoria del texto, respiraba tensión. El que agarra, el que suplanta, el que persigue la bendición que otros consideran suya. Desde ese instante, la escritura hebrea enmarcó la historia no solo como un drama familiar, sino como una matriz de civilizaciones. Ya no eran únicamente dos hermanos, eran dos futuros. Ya no eran dos niños, eran dos nombres destinados a representar una herida histórica. Pasan los años. El campamento cambia. Las criaturas del vientre se convierten en hombres. Y el retrato bíblico subraya sus contrastes con precisión simbólica. Esaú es el hombre del campo, de la caza, del sudor directo, del impulso, de la fuerza del cuerpo enfrentada al terreno y a las bestias. Jacob, en cambio, permanece más cerca de las tiendas, del cálculo, de la espera, del mundo interior, donde las decisiones no se toman con el arco, sino con la mente. La tensión entre ambos no es solo personal, también es arquetípica. Uno representa la inmediatez, el otro, la estrategia. Uno huele a monte, el otro, a herencia. Y llega la escena que ha atravesado siglos de predicación, controversia y asombro. Esaú vuelve exhausto del campo. El texto lo pinta hambriento, vencido por una necesidad física que en ese momento parece absoluta. En la olla,
Jacob cocina un potaje rojo, espeso, hirviendo, casi hipnótico. El Génesis lo recuerda con ese detalle insistente. Rojo, rojo. Y en ese doble rojo late toda la ironía del relato. El hombre llamado por el rojo queda atrapado por lo rojo. El futuro de Edom parece inclinarse sobre un plato. Entonces Jacob habla con la frialdad de quien comprende que hay momentos en los que un alma se vende a sí misma sin darse cuenta. No ofrece comida como gesto de compasión. Pide la primogenitura. Lo que está sobre la mesa no es solo un derecho patrimonial. En la lectura bíblica, la primogenitura incluye honor, autoridad, porción principal de la herencia y, sobre todo, cercanía a la línea del pacto de Abraham. Esaú responde con una frase que en la teología posterior suena casi como una sentencia de autodestrucción. ¿De qué me sirve la primogenitura si me estoy muriendo? El texto, sin embargo, no lo presenta al borde real de la muerte. Está hambriento, no condenado, pero el hambre le parece un absoluto y lo eterno se vuelve abstracción. Así, por un guiso, entrega lo invisible por lo inmediato. Jura, come, bebe, se levanta. Y el Génesis resume la escena con una frialdad devastadora. Esaú menospreció su primogenitura. No fue un desliz inocente. La Escritura lo describe como desprecio. La tragedia no está solamente en haber perdido algo grande, sino en no haber sabido reconocer su valor cuando aún se lo poseía. Ese momento, tan silencioso en apariencia, adquiere después una magnitud que desborda la tienda. Los comentaristas cristianos leyeron en él una lección moral sobre la carne y el espíritu, sobre el deseo fugaz y la herencia de Dios. Más tarde, la carta a los hebreos recordaría a Esaú como ejemplo del hombre profano, que vendió por una sola comida lo que no podía recuperar con lágrimas. Y cuando la epístola a los romanos pone en labios de la tradición aquella frase estremecedora: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, la historia deja de ser solo familiar y se convierte en un problema teológico inmenso. Elección, rechazo, misterio, justicia, soberanía. Pero la pérdida de la primogenitura no basta, la herida debía profundizarse. Años después, cuando Isaac envejece y la oscuridad de la ceguera cae sobre sus ojos, la casa vuelve a llenarse de tensión. Isaac quiere bendecir a Esaú. Rebeca interviene. Jacob se disfraza, imita la voz, cubre su piel para engañar el tacto del padre anciano y roba la bendición patriarcal. Aquí la narrativa bíblica se vuelve moralmente inquietante, porque el elegido aparece usando el engaño. Y sin embargo, la tradición del texto no disuelve el misterio, aunque el camino esté lleno de astucia humana. El desenlace sigue retratado como cumplimiento de una palabra pronunciada antes del nacimiento. Cuando Esaú descubre lo ocurrido, el dolor se vuelve grito. Llora, suplica otra bendición, pero la palabra ya ha salido, y en el mundo antiguo la bendición paterna no es un sonido reversible. Entonces la herida, hasta ese momento económica y simbólica, se transforma en deseo de sangre. Esaú decide que, cuando su padre muera, matará a Jacob. El conflicto que comenzó en el vientre pasa a la voluntad consciente. Ya no es destino, es odio. Jacob huye, cruza distancias, se convierte en exiliado, en extranjero, en hombre perseguido por una memoria que no deja de caminar detrás de él. El tiempo, sin embargo, no es estático. Las décadas pulen los rostros, cambian las fuerzas, alteran la intensidad del rencor sin borrar del todo su posibilidad. Y cuando Jacob finalmente vuelve, lo hace con miedo verdadero. Divide su familia, envía regalos, calcula rutas de escape. La Escritura lo retrata como un hombre que ha recibido promesas, sí, pero que aún conoce el temblor humano.
La noche previa a su encuentro es la noche de la lucha, del desgarro interior, de la confrontación con lo divino. Y después llega el amanecer. Entonces ocurre una de las escenas más inesperadas del Génesis. Esaú corre hacia Jacob, lo abraza, cae sobre su cuello y ambos lloran. En ese abrazo hay alivio, hay agotamiento, hay una tregua que parecía imposible. Durante un momento, la historia de los hermanos parece vencer la historia de los enemigos. Más tarde, ambos enterrarían juntos a su padre Isaac. Ese gesto de sepultura compartida habría podido cerrar la herida. Habría podido decir que la familia, aunque rota, todavía encontraba una última dignidad, pero la Biblia no permite una conclusión tan simple. La reconciliación personal no elimina el antagonismo nacional. La paz de dos hombres no disuelve la memoria de dos pueblos. Y así, desde la descendencia de Esaú, la Escritura dibuja el perfil de Edom. Génesis 36 enumera sus linajes, sus jefes y sus reyes, y hay algo casi irónico en la manera en que el texto lo registra. Edom tuvo reyes antes de que Israel tuviera rey. Era un pueblo organizado, fuerte, con estructura política propia. Se asentó en la tierra montañosa de Seir, en la región que hoy asociamos con el sur de Jordania. Allí, entre riscos inaccesibles y pasos estrechos, Edom encontró una fortaleza natural. Más tarde, la memoria histórica ligaría ese reino a Petra, la ciudad tallada en roca rojiza, una especie de monumento geológico al color que acompañó a Esaú desde el nacimiento. Roja la piedra, rojas las montañas al caer la tarde, roja la identidad misma de un linaje que parecía escribirse sobre un paisaje de sangre petrificada. Su ubicación no solo les daba seguridad militar, les daba riqueza. A lo largo de la ruta del rey, ese corredor antiguo por el que cruzaban caravanas cargadas de especias, metales, incienso y mercancías del sur, Edom controlaba el tránsito y, con él, una porción del pulso económico regional. Prosperidad y fortaleza, cuando se abrazan demasiado tiempo, suelen engendrar orgullo, y los profetas lo vieron. En Abdías, Edom aparece como el pueblo que, encaramado en las alturas, cree que nadie puede derribarlo. Su arrogancia no es solo militar, es espiritual. Vive como si la roca fuera salvación. Mientras tanto, la historia de Israel y Edom se va tensando con episodios que en la Biblia funcionan como pruebas acumuladas de una enemistad antigua. Cuando Moisés, guiando a Israel por el desierto, envía mensajeros pidiendo paso pacífico por el territorio edomita, la respuesta es negativa. No solo negativa, el relato de Números presenta a Edom movilizando fuerza para impedir el cruce. No permiten a sus hermanos atravesar el camino. En el horizonte bíblico, eso no es una simple decisión diplomática, es una traición a la cercanía de sangre. Desde allí, la hostilidad se vuelve patrón. Saúl combate contra Edom. David también. El recuerdo bíblico de Joab ejecutando a edomitas resuena con dureza. Hadad, príncipe edomita, escapa, se refugia en Egipto, crece en ambiente real y regresa después como adversario político. Las revueltas edomitas vuelven una y otra vez. Judá intenta someterlos. Edom se levanta de nuevo. El resentimiento no muere, se transmite. Cambian los reyes, cambian las fronteras, cambian los imperios que pisan la región, pero la herida continúa respirando, y dentro de esa respiración oscura aparece otro nombre, Amalek. Descendiente de Esaú, según la tradición bíblica, Amalek se convierte en símbolo de una enemistad feroz. En Éxodo, ataca a Israel por la retaguardia, golpeando a los débiles, a los cansados, a los rezagados. En la imaginación bíblica, no es una guerra honorable, es una emboscada cruel.
El nombre de Amalek termina asociado a un odio persistente. Y más adelante, en el libro de Esther, la figura de Amán es leída dentro de esa memoria de hostilidad contra el pueblo judío. La narrativa se agranda. Ya no se trata solo de Esaú y Jacob, sino de una línea de violencia que parece renovarse en cada generación. Pero si hay un momento en que la Biblia acusa a Edom con fuego moral, es durante la caída de Jerusalén en manos de Babilonia. El año 586 a.C. se convierte en una cicatriz inmensa. Las murallas caen, el templo arde, la ciudad sagrada es arrasada, y el arca de la alianza desaparece de la historia. En ese escenario de humo y ruina, la tradición bíblica no solo mira a Babilonia, mira a Edom. El Salmo 137 conserva un grito que no se apagó. Recordad, Señor, contra los hijos de Edom, el día de Jerusalén. Y Abdías eleva la acusación como si estuviera leyendo cargos ante el tribunal de Dios. Estuviste al lado del invasor, entraste por las puertas, te alegraste en la desgracia de tu hermano, entregaste fugitivos, aprovechaste el día de la calamidad. Aquí la enemistad adquiere una dimensión moral definitiva. En el antiguo cercano Oriente, traicionar al hermano en el día de su destrucción no era solo un acto político, era una profanación del vínculo. Edom no aparece meramente como rival, aparece como hermano convertido en espectador gozoso de la ruina. Hermán, al ver la casa arder, decide hurgar en las cenizas antes que apagar el fuego. Por eso Abdías y Amós lo persiguen con una condena implacable. La furia profética contra Edom es casi jurídica: orgullo, violencia, traición, crueldad constante, falta de compasión. Jeremías y Ezequiel se suman a la acusación. Malaquías, en un tono aún más estremecedor, revive la memoria del rechazo sobre Esaú y habla de una tierra entregada a desolación. Las generaciones cambian, pero los profetas repiten una idea central. Edom no es solo una nación más entre naciones. Es una nación que encarna el drama del privilegio despreciado, de la cercanía convertida en hostilidad, de la altivez que se niega a humillarse ante Dios. Luego la historia entra en una fase extraña, casi enmascarada. Edom pierde su viejo dominio montañoso frente a nuevos poderes, incluidos los nabateos. Desplazados del corazón de Seir, muchos edomitas migran hacia el oeste, al sur de Judá, a la región del Negev y Hebrón. El mundo helenístico les da otro nombre: idumeos. Ya no son simplemente Edom, son Edom reubicado, Edom adaptado, Edom entrando por otra puerta. En el siglo II a.C., el poder asmoneo de Juan Hircano los somete y los obliga a adoptar el judaísmo. La conversión se impone con la espada, y esa imposición deja flotando una sospecha que la memoria posterior explotará. ¿Puede una identidad tan forzada borrar una enemistad tan antigua? ¿Se integraron de corazón o solo por conveniencia y presión? La narrativa que sigue en ciertos relatos responde con pesimismo. El espíritu de Edom no murió, simplemente aprendió a vestir otro traje. De ese ambiente emerge Antípatro, y de Antípatro, Herodes el Grande. El Senado romano lo nombra rey de los judíos, y de pronto la ironía bíblica alcanza un punto casi dramático. Un idumeo, descendiente del antiguo rival, coronado sobre el pueblo que había heredado la línea de Jacob. Herodes fue brillante, ambicioso, hábil, constructor monumental y, al mismo tiempo, paranoico y feroz. Embelleció el templo para ganar legitimidad, pero llenó su corte de sospecha. Mandó matar a quienes podían amenazar su poder, incluso dentro de su propia casa. La frase atribuida a Augusto, según la cual era más seguro ser el cerdo de Herodes que su hijo, retrata la densidad de su crueldad. En la memoria cristiana, además,
Herodes queda para siempre unido a Belén, a la masacre de los niños varones, al intento de aplastar la esperanza mesiánica antes de que respirara. Allí, para los lectores cristianos, la vieja guerra de Jacob y Esaú volvía a latir bajo otro nombre, como si el odio antiguo hubiera sobrevivido 1000 años para abalanzarse otra vez sobre el destino de Israel. Después, la historia idumea se va deshaciendo. Herodes muere, su reino se fragmenta. Las décadas posteriores se vuelven convulsas. En la guerra judeo-romana, Josefo menciona a idumeos armados participando en la violencia interna de Jerusalén, y luego, poco a poco, desaparecen como pueblo claramente distinguible. Se mezclan, se absorben, se disuelven en la turbulencia de la historia. Pero la idea de Edom no desaparece. En la literatura rabínica posterior, Edom se convierte muchas veces en un nombre simbólico para Roma y más tarde para el mundo cristiano imperial. La biología cede el paso a la tipología. Edom ya no es solo sangre, es también figura, metáfora, civilización enemiga, poder opresor, espejo invertido del pacto, y sin embargo, dentro del propio mundo bíblico, queda una sensación de asunto inconcluso. Porque las profecías contra Edom no suenan simplemente como registro de una caída pasada, suenan como veredicto pendiente. Abdías anuncia una consumación severa. Malaquías reaviva la idea de una tierra bajo ira, e Isaías ofrece una imagen que se grabó con fuego en la imaginación apocalíptica. Una figura que viene de Edom, de Bosra, con vestidos teñidos de rojo, como quien ha pisado un lagar. La pregunta del profeta no es solo descriptiva, es dramática. ¿Quién es este que viene manchado de rojo? En muchas lecturas cristianas ese personaje se asocia al Mesías victorioso, al juicio final, al día en que el enemigo antiguo será juzgado de una vez por todas. Así, la narrativa bíblica convierte la historia de Esaú en algo inmensamente mayor que un error de juventud. El cuenco rojo pasa a ser signo de una elección fatal, cambiar lo duradero por lo urgente, lo sagrado por lo sensible, la promesa por el apetito. Y desde esa lectura, la ruina de Edom se vuelve advertencia universal. No vendas por hambre de un día lo que debía sostener generaciones. No cambies bendición por comodidad. No conviertas un resentimiento familiar en un destino nacional. No construyas tu seguridad sobre montañas, comercio y violencia pensando que Dios nunca te alcanzará. Por eso, cuando el relato bíblico mira las ruinas rojizas de Petra, no solo ve arqueología. Ve parábola, ve piedra que todavía murmura, ve memoria endurecida en acantilado, y al contemplar a Esaú, no contempla únicamente a un hombre que tuvo hambre, sino a una humanidad demasiado dispuesta a sacrificar el porvenir eterno por un alivio inmediato. Sin embargo, aquí mismo, en el punto en que la narración bíblica parece cerrarse, con sus símbolos, con sus condenas y con su arquitectura profética, surge una pregunta más profunda. ¿Es esta realmente la última palabra de Dios sobre los descendientes? La elección y la dignidad de los profetas se puede aceptar sin más que el núcleo del sentido espiritual descanse en una lógica de linajes enfrentados, engaños sancionados y odios prenatalmente sellados. ¿Es ese el criterio final con el que debe leerse la historia sagrada? La perspectiva bíblica, tal como la hemos seguido, es poderosa, dramática, inmensa en su imaginería y decisiva en la memoria judía y cristiana. Pero desde la mirada islámica, esa no es todavía la claridad final. Es el eco de una historia heredada, sí, es un archivo de antiguas convulsiones, sí, es una memoria que merece ser comprendida. Pero no es el juicio definitivo, porque cuando el Corán vuelve a hablarnos de Abraham, de Isaac, de Jacob,
de la elección, del pacto y de la verdad revelada. No lo hace para confirmar sin examen cada tensión transmitida por tradiciones anteriores. Lo hace para purificar, corregir, restaurar y devolver el relato a la unidad del Tajid. Y allí, precisamente allí, el cuenco rojo deja de ser el centro. El centro vuelve a ser Dios. Chapter 2, ***, más allá de Esaú y Jacob. La corrección islámica, la dignidad de los profetas y la victoria del Tajid. Cuando el Islam se acerca a las historias antiguas, no llega como un comentarista periférico que solo añade notas al margen de un libro ya cerrado. Llega como revelación final. Llega con autoridad, llega con una luz que distingue entre lo que queda de verdad en memorias anteriores y aquello que fue alterado por manos, doctrinas, pasiones o lecturas humanas incapaces de custodiar intacta la palabra divina. Por eso, al contemplar el drama de Esaú y Jacob, el creyente musulmán no está obligado a aceptar cada detalle de la construcción bíblica como si fuera incuestionable. El Corán no se presenta como apéndice de relatos previos, se presenta como criterio, como confirmación de lo verdadero y como corrección de lo que se desvió. Transformaba por completo la forma de escuchar la historia. En la Biblia, el conflicto prenatal entre Jacob y Esaú puede ser leído como una declaración de jerarquía irreversible, incluso como una matriz teológica para justificar una elección antes del nacimiento. En ciertas lecturas cristianas posteriores, esa dinámica se convierte en ejemplo del misterio de la predestinación. Pero el Corán, cuando habla de la guía de Dios, de su justicia y de su conocimiento absoluto, no invita a imaginar a los profetas ni a sus familias como piezas de una dramaturgia casi tribal, donde el centro de la historia sagrada sea el favoritismo étnico o el odio decretado sobre un hijo antes de haber actuado. El Islam devuelve la atención al principio rector: Alá no oprime a nadie, y la nobleza ante él no depende de sangre desnuda, sino de la verdad, de la obediencia y de la rectitud. En la Sura al-Hujurat se nos recuerda que el más noble ante Alá es el más piadoso. Esa frase, sencilla y majestuosa, desmantela cualquier lectura que convierta la cercanía biológica en salvación automática o el linaje en garantía espiritual. Por supuesto, el Islam honra profundamente a Ibrahim, a Ishaq y a Jacob. La paz sea con todos ellos. El Corán los menciona con reverencia luminosa. En la Sura Maryam, Alá habla del don de Isaac y Jacob como misericordia. En la Sura Sad, esos profetas aparecen entre los siervos poderosos en visión y recuerdo. En la Sura Yusuf, la línea de Ibrahim, Ishaq y Jacob es recordada como una cadena de fe y sabiduría, pero el honor coránico hacia ellos no depende de retratarlos en medio de intrigas domésticas degradantes ni de reducir la verdad revelada a una competición genealógica por ventajas dinásticas. El Corán preserva la dignidad profética. Los profetas en Islam no son personajes manipulados para sostener una teología de parcialidad tribal, son guías elegidos para enseñar la sumisión a Allah. Aquí aparece un punto decisivo. La historia bíblica de Jacob y Esaú, tal como suele narrarse, gira con intensidad alrededor de la primogenitura, del derecho del primer nacido, del traspaso de bendición, del engaño que obtiene una herencia visible e invisible. Pero el Corán desplaza el centro del valor. La verdadera herencia no es un privilegio carnal que se compra o se roba. La verdadera herencia es la fe. La verdadera continuidad de Ibrahim no es solamente biológica, es doctrinal, espiritual, moral. En la Sura al-Baqara, cuando se recuerda a Ibrahim e Ismael levantando los cimientos de la casa, la súplica no es por supremacía racial, sino por una comunidad sometida a Allah,
por la pureza del culto, por la llegada de un mensajero que recite los signos divinos, enseñe el libro y purifique a la gente. Esa es la herencia que importa, no el cuenco, no la táctica, no la astucia, no la genealogía convertida en ídolo. Desde esa perspectiva, incluso el lenguaje de elección se purifica. Sí, Allah elige, sí, Allah favorece a algunos con profecía, sabiduría y misión. Pero su elección no legitima la corrupción moral, ni exige que el creyente apruebe sin discernimiento todo lo que atribuyen antiguos textos a los enviados. El Corán no glorifica el engaño como método santo. Tampoco retrata la historia sagrada como si la bendición debiera avanzarse por fraudes familiares, cuando otras tradiciones presentan a figuras veneradas involucradas en actos que disminuyen su honor moral. El Islam no se inclina ante esa imagen, la corrige, la filtra, la rechaza cuando es necesario, porque la misión del último libro no es ratificar confusión, sino separar la luz de la sombra. Y así, al regresar a Jacob o Jacob, la paz sea con él, el creyente musulmán no lo contempla como un simple suplantador, hábil cuyo genio consiste en capturar por astucia lo que otro no supo apreciar. Lo contempla como profeta de Allah, heredero de una casa de revelación, hombre de paciencia, de duelo, de sabiduría, de súplica perseverante. La inmensa memoria coránica de Jacob no está marcada por el engaño de un padre ciego, está marcada por la paciencia hermosa. En la Sura Yusuf, cuando pierde a su hijo y el dolor le blanquea los ojos, no se hunde en blasfemia ni en resentimiento, eleva su queja únicamente ante Allah. Esa es la imagen que el Islam magnifica, la del profeta digno, paciente, espiritual, no la del personaje ambiguo construido para sostener una saga de rivalidades genealógicas. Intido del otro lado, el Islam también obliga a la prudencia respecto a Esaú. El Corán no centra su discurso en condenarlo, ni edifica una doctrina de maldición eterna sobre su nombre. Esto es importante. Allí, donde ciertas lecturas posteriores heredadas de textos bíblicos convierten a Esaú en arquetipo casi irreparable del profano rechazado, el Islam no necesita esa teatralización para enseñar la verdad. El mensaje islámico no depende de demonizar a un individuo que el Corán no ha señalado expresamente como símbolo universal de perdición. El Islam enseña que cada alma carga con su propia responsabilidad ante Allah, enseña que nadie será castigado por la culpa de otro, enseña que la guía y el extravío no se simplifican en una biología fatalista. Esto no significa relativizar la gravedad de las decisiones humanas. Al contrario, significa devolverlas a un terreno más justo. Si un hombre sacrifica la verdad por el apetito, eso es ruina moral. Si un pueblo responde a la guía con arrogancia, eso es causa de caída. Si una civilización se embriaga de poder y olvida a su Señor, la historia misma puede convertirse en testigo de su humillación. Pero el Islam lee todo eso a la luz de un principio superior. El juicio pertenece a Allah, no a construcciones mitológicas, donde una sangre quede teológicamente maldita por un episodio narrado con capas de transmisión humanas. Aquí es donde la lectura islámica se vuelve no solo crítica, sino liberadora, porque muchas de las tensiones del relato bíblico nacen de un enfoque en el que la historia sagrada parece estrecharse alrededor del conflicto entre casas, tronos, linajes y derechos de nacimiento. El Corán rompe esa estrechez, reordena el horizonte. La pregunta central deja de ser ¿quién obtuvo la primogenitura? Para volverse ¿quién adoró a Allah con sinceridad? La cuestión ya no es ¿qué sangre prevaleció sobre cuál?, sino quién permaneció fiel al pacto del monoteísmo puro, y en ese monoteísmo puro, o tajid,
El Islam encuentra la clave para corregir no solo la historia de Jacob y Esaú, sino toda la lógica posterior que, en algunas tradiciones, terminó magnificando ciertos pueblos hasta confundir la elección temporal con superioridad esencial, o transformando conflictos políticos en absolutos teológicos. El Corán honra a Bani Israel por los favores que recibieron, sí, pero también los reprende cuando desviaron el mensaje, quebraron pactos o alteraron la palabra. Esa combinación de honor y corrección demuestra que, en Islam, ninguna comunidad vive más allá del juicio de la verdad. Ninguna memoria heredada queda intacta por simple antigüedad. La revelación final examina a todos. Por eso, al mirar la hostilidad histórica entre Edom e Israel, tal como la cuentan los textos bíblicos, el musulmán puede reconocer el drama, la gravedad del resentimiento, la lección sobre la traición entre parientes y la destrucción que produce el orgullo. Puede reconocer que los pueblos pueden envenenarse durante siglos por heridas mal curadas. Puede contemplar en la caída de ciudades y dinastías una advertencia real sobre la arrogancia política, pero no necesita convertir ese antagonismo en el eje definitivo de la historia de la salvación. El Islam no salva mediante genealogías rivales. Salva mediante sumisión a Alá. Tomemos el símbolo del cuenco rojo. En la lectura cristiana devocional, ese guiso se vuelve parábola moral sobre vender lo eterno por lo inmediato. Esa lección, en sí misma, no es ajena al Islam. El Corán, una y otra vez, advierte contra preferir la vida de este mundo a la otra vida. Advierte contra quienes cambian la guía por un precio mezquino. Advierte contra vender los signos de Alá por una ganancia breve. En la Sura Al-Baqara y en otros pasajes, esa crítica resuena con fuerza. No troquéis mis signos por un precio vil. Aquí, el Islam no niega la verdad moral del símbolo, la universaliza, la purifica y la hace más profunda. El cuenco rojo no es solo el potaje de Esaú, es cualquier deseo inmediato por el que un ser humano abandona la verdad. Es el poder comprado con conciencia. Es la comodidad a costa de la adoración. Es el prestigio social que se adquiere comprometiendo el monoteísmo. Es el placer fugaz que se antepone a la obediencia. Sin embargo, el Islam añade algo más importante aún. La caída humana no se resuelve a través de linajes privilegiados, ni mediante teologías enredadas en la sangre. Se resuelve mediante guía, arrepentimiento, revelación y retorno sincero a Alá. Y aquí emerge el gran contraste con ciertas narrativas posteriores del judaísmo y el cristianismo histórico, donde otros sistemas quedaron atrapados en debates sobre pueblo elegido, descendencia legítima, reyes, promesas territoriales y mediaciones teológicas complejas. El Corán vuelve a la verdad desnuda que siempre estuvo en el centro. Vuestro Dios es un Dios único. En esa simplicidad majestuosa radica la victoria intelectual del Islam, porque el relato bíblico de Esaú y Jacob, aunque intenso, deja múltiples nudos. ¿Cómo conciliar la santidad con el engaño? ¿Cómo entender la justicia si el rechazo parece anteceder a los actos? ¿Cómo separar la verdad eterna de las rivalidades de sangre? ¿Cómo evitar que la historia del pacto se convierta en una teología de supremacías heredadas? El Islam responde no añadiendo más nudos, sino cortando la confusión desde la raíz. Los profetas llaman al mismo Dios. La dignidad profética es real. La verdad no se negocia en una mesa de apetitos. La nobleza no pertenece automáticamente a una casa, y la corrupción de interpretaciones anteriores hace necesaria una revelación final protegida de alteración. Ese punto, la preservación, es crucial. Una de las afirmaciones más poderosas del Islam es que el Corán está guardado por Alá.
Mientras los relatos antiguos llegaron a la historia a través de capas de transmisión, compilación, traducción, disputa doctrinal y lectura comunitaria, el musulmán contempla el Corán como la palabra final preservada. Eso no es un detalle técnico, es el fundamento de su autoridad. Por eso, cuando el Corán guarda silencio sobre ciertos detalles que otras tradiciones dramatizan, ese silencio no es carencia, es sabiduría, y cuando corrige el marco general, esa corrección no es opinión, es criterio revelado. Incluso la figura de Herodes, tan central en la interpretación cristiana del resurgir de Edom en la época del Mesías, se reordena bajo la mirada islámica. El Islam no necesita fundar su verdad en el encadenamiento místico entre Edom, Roma, Herodes y una supuesta consumación cristológica. Para el musulmán, el problema de Herodes no se entiende principalmente como un episodio de un linaje maldito que ataca el cumplimiento de una teología filial. Se entiende como otro ejemplo del poder humano corrompido por arrogancia, miedo y tiranía. Y frente a todos los tiranos, desde Faraón hasta los déspotas posteriores, la enseñanza del Corán es consistente. El poder sin sumisión a Allah termina hundiéndose, aunque durante un tiempo parezca invencible. Más aún, si el relato toca de alguna manera la figura de Jesús, la paz sea con él. La corrección islámica se vuelve todavía más decisiva. El cristianismo lee la historia de Israel y sus enemigos en dirección a la encarnación, al sacrificio y a la redención por la cruz. El Islam honra a Isa, ibn Maryam, como uno de los más grandes mensajeros, nacido milagrosamente, signo para la humanidad, Mesías en el sentido que Allah quiso darle, pero no hijo literal de Dios ni divinidad encarnada. En la Sura An-Nisa, el Corán ordena no exagerar en religión. En la Sura Al-Ikhlas, la pureza del Tajid resuena con una fuerza absoluta. Alá es uno, no engendra ni fue engendrado. Esa proclamación no es un añadido menor, es la restauración del núcleo que tantas elaboraciones teológicas oscurecieron. Y desde esa restauración, todas las viejas historias, incluidas las de Jacob y Esaú, quedan subordinadas a una verdad mayor. Nadie comparte la divinidad de Allah, nadie redime por sangre ajena, nadie convierte el árbol genealógico en acceso seguro a la salvación. Así, el Islam no solo corrige el contenido, corrige también la dirección emocional del relato, donde ciertas narrativas pueden dejar al oyente atrapado en la fascinación por la maldición heredada, por el odio transmitido y por la guerra eterna entre pueblos. El Islam conduce hacia una conclusión más alta. Sí, las decisiones pequeñas tienen consecuencias inmensas. Sí, el hambre del alma puede vender lo que no debía venderse. Sí, los pueblos pueden perpetuar agravios durante siglos, hasta destruirse unos a otros. Sí, el orgullo de las montañas, del comercio y del poder político acaba en ruina. Todo eso es verdad, pero la lección última no es que una casa humana triunfó definitivamente sobre otra por designio tribal. La lección última es que todo orgullo cae ante Allah y que la verdad revelada solo se preserva cuando se vuelve al monoteísmo puro. Por eso el Islam resuelve también la angustia moral que flota sobre la historia de la bendición robada. La cercanía a Allah no se obtiene robando. La elección verdadera no necesita fraude para cumplirse. Si una tradición anterior transmite escenas que empañan la nobleza de los profetas, el musulmán no se siente obligado a construir espiritualidad sobre esa mancha. El Corán eleva, purifica, restituye el honor, y esa restitución no es sentimentalismo, es doctrina. Los profetas son los mejores de la humanidad en entrega, paciencia y sinceridad. Su vida enseña, no confunde. En ese sentido,
la comparación entre la lectura bíblica y la lectura islámica no termina en una simple preferencia interpretativa. Termina en un juicio sobre autoridad. ¿Cuál relato ofrece una visión más coherente de Dios? ¿Cuál protege mejor el honor de sus enviados? ¿Cuál libera la fe de quedar cautiva de intrigas familiares, etnicidades sacralizadas y construcciones teológicas acumuladas? ¿Cuál devuelve todo a la adoración del único? La respuesta islámica es clara: el Corán. Y cuando el Corán se erige como Furqán, como criterio que separa verdad y falsedad, la historia de Esaú ya no reina sobre la conciencia creyente como un eje de condenación ontológica. Se convierte en una sombra lejana, una memoria heredada que puede contener advertencias humanas, pero que debe someterse al tamiz de la revelación final. La lección ya no es: vive temiendo terminar como Esaú por un decreto oscuro e irreversible, sino: no vendas la verdad por el deseo, no absolutices la sangre, no conviertas el orgullo en religión, y no permitas que ningún relato te aparte del tajwid. Esta es la victoria espiritual del Islam en el tema. No necesita negar que hubo conflictos antiguos. No necesita borrar que pueblos hermanos se traicionaron. No necesita fingir que el poder y la codicia no dejan ruinas. Pero sí afirma, con serenidad absoluta, que la luz definitiva no está en los textos alterados ni en las interpretaciones que hicieron de la historia sagrada un laberinto de rivalidades humanas. La luz definitiva está en el libro preservado, en la palabra final, en la guía que no reduce la verdad a una etnia ni la salvación a un plato, a un trono o a una dinastía. Y entonces el rojo cambia de significado. Ya no es solo el color de Edom, del guiso, de la roca o de la sangre antigua. Se convierte en advertencia universal. Rojo es todo apetito que intenta reemplazar la obediencia. Rojo es toda pasión que quiere reinar sobre la revelación. Rojo es todo imperio que, confiado en sus fortalezas, se olvida de Alá. Rojo es todo corazón que prefiere el instante a la eternidad. Pero frente a ese rojo, el Islam alza una luz más pura que la piedra, más firme que la genealogía, más alta que cualquier montaña de Seir. La luz del Tajid. Vi en esa luz, la historia encuentra descanso, porque al final no son Jacob ni Esaú quienes explican el sentido último del mundo. Es Alá. No son los archivos fragmentados del pasado los que dictan la verdad final. Es el Corán. No es la rivalidad de hermanos la que decide la salvación de la humanidad. Es la respuesta de cada alma al llamado del único. El Islam no mira estas historias para quedar preso de ellas, las mira para mostrar que todas las sendas auténticas desembocan en una sola proclamación. Somete tu corazón a tu Señor, porque solo Él preserva la verdad, solo Él juzga con justicia perfecta, y solo su guía convierte las ruinas de la historia en camino hacia la certeza os reflexión. Las ruinas de los antiguos reinos impresionan al ojo, pero no salvan el alma. Petra puede seguir roja al atardecer, los nombres de Edom, Idumea o Herodes pueden seguir despertando ecos de guerra. Y el recuerdo del cuenco de Esaú puede seguir perturbando a quien teme haber cambiado lo eterno por lo inmediato. Pero el Islam no nos deja detenidos ante las ruinas. Nos obliga a la mirada. Porque la lección final no es que debamos perdernos en una genealogía interminable de agravios, ni que la verdad de Dios haya quedado encerrada para siempre en las disputas de una sola familia. La lección final es más pura, más grande y más misericordiosa. Alá no dejó a la humanidad abandonada entre relatos fragmentados, textos discutidos y teologías confundidas. Envió revelación tras revelación y finalmente completó su guía con un libro preservado que devuelve honor a los profetas,
claridad al mensaje y centralidad absoluta al monoteísmo. Si en la historia de Esaú vemos el peligro de vender lo alto por lo bajo, entonces el Corán nos enseña qué es lo verdaderamente alto. Conocer a Allah sin asociarle nada, obedecerle sin orgullo, amar la verdad más que el apetito, y medir la nobleza no por sangre, poder o herencia, sino por taqwa. Ese es el criterio que ninguna montaña puede desafiar, que ninguna dinastía puede manipular y que ningún imperio puede borrar. Al final, el Islam no comenta esta historia desde fuera. La completa, correcta, la rescata del laberinto de la rivalidad humana y la devuelve al eje que nunca debió perder, el Tawhid. Y cuando todo lo demás se desmorona, los tronos, los linajes, las fortalezas, los nombres orgullosos inscritos en piedra, permanece la verdad que no envejece. Alá es uno, su guía es perfecta, su palabra final es suficiente, y solo quien se aferra a ella hereda una bendición que no puede venderse ni perderse.